De este GTI salieron solo 290 unidades nacionales, pero se han importado tantos, de hecho nosotros somos culpables de decenas de ellos, que hay más importados que nacionales de aquí dentro de España. Y la verdad es que no puedo culpar a la gente que nos encarga estos coches, porque yo mismo tuve uno blanco, os lo he dicho en muchos vídeos, y es un coche que justifico muchísimo. Me da exactamente igual que la gente diga que los GTIs los tiene todo el mundo, es un coche que va muy bien, es el punto justo perfecto por encima del 7.5 Performance, 245 caballos, este TCR. Y nada, en este caso tenemos uno que viene de casa oficial, este coche sí que lo compramos nosotros y ahora se lo lleva una persona con 84.000 kilómetros, todos los mantenimientos en Volkswagen. Y nada, os vamos a dar luego una referencia del precio que salen estos vehículos. Hemos importado, como digo, decenas, o sea, 20 y pico, 30 y pico TCRs habremos importado. Y os voy a enseñar 4 características y por qué a mí personalmente me gusta muchísimo este coche. Pocas combinaciones son más TCR que ese TCR. El color Pure Grey, que es este de aquí, no se llama gris nardo, se llama Pure Grey. Es el que hicieron famoso para este modelo. De hecho, el TCR solo lo podéis tener de 3 colores más, el rojo, el blanco y el negro, aunque dentro del blanco tendríamos el blanco normal y el blanco perlado. A mí, en lo personal, es el color que me gustaba más al principio y cuando importas tantos y casi siempre son de este color, pues te hace un poco más cansado. Ahora mismo a mí el que me gusta más es el rojo, que era el que al principio me gustaba menos, pero también es verdad que rojo solo hemos importado uno, así que bueno, por eso creo que me acaba gustando. Si algún día queréis buscar un TCR y lo queréis nacional porque queréis un coche peor cuidado que los que importamos nosotros, podéis diferenciar los nacionales de los importados por el lavafaros. Todos los importados llevan lavafaros, los nacionales llevan esto plano. Así que bueno, es una manera que podéis diferenciarlo. Del frontal no voy a hablar mucho porque habréis visto 450.000 vídeos de GTIs y sí que os diré que después del color lo que la gente nos pide más con diferencia es esta llanta de 19 pulgadas, la Reifnitz. Al ser una llanta de 19 pulgadas tiene peor rendimiento en circuito y sobre todo en el propio agarre solo acelerando de este coche que la llanta de 18, la Belvedere, que también sale para este modelo y que también se podía escoger en el Clubs por MK7. Y también en Alemania al menos teníamos la opción de comprar este coche con las llantas Pretoria negras, que las monta también el Golf R, con neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2. Ahí sí que reducías un poco el poco agarre frontal que tiene este coche, sobre todo al acelerar. Al ser tantos caballos en una tracción delantera, pues patina mucho. Con las Pilot Sport Cup 2 se solucionaba bastante, pero preferiblemente, si lo que queréis es que no patine, que realmente este coche está para patinar, pero hay que encontrar un punto intermedio. La llanta 18, la Belvedere, que os pondré una foto por aquí, es para mí la mejor con diferencia. Y os lo he tenido con todas las llantas, con todos los neumáticos y con todas las combinaciones. Y os digo que es una ciencia cierta que es la mejor llanta para este coche. Por otro lado, sí que entiendo perfectamente que todos busquéis esta llanta en este coche, o no todos, seguramente tú, el que estás ahora mismo comentando que tú no, pues tú buscas la Belvedere, pero sí que entiendo la búsqueda de esta llanta porque al final sí que es especial y única de este modelo. La Pretoria, como he dicho, la tenemos en el R y la Belvedere la podemos tener en un Club Sport MK7. Entonces, esta llanta es muy única y bueno, es un modelo es bastante estético, que contrasta bastante con el resto de cosas del coche y sí que os diré que estéticamente es la que me gusta más. Segundo o tercer extra que ya me he perdido, que nos pide más la gente en estos modelos siempre, el techo. Si hay una combinación que siempre recibo es, quiero un GTI con techo, quiero un GTI con techo. Bueno, este TCR no llega a techo, motivo por el cual hace que pase de valer 35 a unos 30. Es decir, si queréis juntar todo este coche con lo que lleva, con lo que falta, os enseñaré. Y encima queréis techo, vais a gastaros 5.000 pavos más tranquilamente. ¿Os vale la pena a vosotros gastaros 5.000 pavos más por tener techo en un GTI? ¿O podéis vivir con el resto de extras por 5.000 euros menos? Al final tenemos que tener en cuenta que el techo extra de origen eran apenas 1.200 euros. No sé, yo por ejemplo no me gastaría 5.000 euros más solo por el techo, pero aquí cada uno ya decide. Si nos vamos a la parte trasera, también lo típico habéis visto en todos los vídeos, pero bueno, yo os lo cuento. Tenemos este pequeño aleroncito que también tiene el Golf R con el Pack Performance y bueno, hace que se vea un poquito más TCR. Si lo quitara, vosotros a lo mejor en el vídeo decís, hostia, no hay diferencia, no sabía ni que lo llevaba. Pero si lo quito, veréis que parece de golpe, de aquí para arriba, un GTI más normal. Y luego nos vamos a la parte del difusor, tipiquísimo difusor del TCR, para mí un acierto total, súper deportivo. Y ya si nos vamos abajo de todo, vemos las colas de escape a Krapovic, y es que es un extra, el cuarto que más nos pide la gente, y la combinación completa ya con el techo, la llanta y todo, pues sería el escape a Krapovic. Tengo que decir que el escape a Krapovic, a mi parecer, no aporta el sonido suficiente para valer los casi 5.000 euros que valía de origen. Hace los petardeos un poquito más fuerte, pero a mi gusto o a mi parecer, o como yo lo veo con todos los que he conducido, la tonalidad del motor es muy similar.
creo que te merece más la pena buscar uno sin Akrapovic y luego le haces un tramo intermedio, le haces downpipe y tiras la casa por la ventana y te saldrá más barato y sonará mejor. Si entramos a hablar del uso diario de este vehículo, hombre, para mí no es el mejor. Claro está que los GTIs los tiene todo el mundo por un motivo y es que funcionan muy bien en todo. Para mí son un 8 en todo, un 10 en nada, pero un 8 en todo. Solo os diré que yo todos los GTIs que he tenido hacen ñigui las suspensiones cuando pasas por un badén, pero bueno, sin contar eso y cachondearme un poquillo del coche. Eh, los consumos más elevados que un GTI 7,5. Al final, realmente sería el motor del R el que lleva este coche. Los consumos son más altos. Si bajáis los dos en autobahn, os acabaréis dando cuenta que el GTI 7,5 lleva una relación de marchas un poquito más larga que este. Y al final todo ayuda a que este coche consuma más. Es un coche que, con mi pie, imposible que baje los 9 litros. Y es un pie hablado de normal, uso diario, un poco de ciudad, un poco de autopista, un poco de por aquí, un poco de modo sport y demás. Entonces, ¿lo recomiendo para diario? Sí, pero es un coche que te va a durar 450 kilómetros la autonomía, 500, y si lo llevas como si fuera un diésel a 100 por el carril derecho de la autopista, a lo mejor te dura 600, pero no es para lo que está hecho. ¿Por qué después de haber importado tantos me compré uno para mí? Básicamente porque a mí la conducción deportiva que tiene me gusta mucho. Se critica muchísimo el Golf GTI porque si el Type R, que si el Megane RS tienen muy buenas sensaciones, y no digo que no, son mejores que las de este coche, pero es un coche que se descuelga mucho el culo, sobre todo con llanta 19, y tienes que meter el coche en curva, en conducción deportiva, siempre jugando un poquito con el culo. Para mí, hace mucha referencia a su nombre, es un TCR. Si alguien ha cogido un coche de competición delantera, sabrá que los culos van muy sueltos y que tienes que jugar con ello para meterlo en curva. No hablo de un Peugeot 106 que alguien se ha preparado en el garaje de su casa para correr. Estoy hablando de coches de competición como podría ser el TCR, el modelo que hizo para circuito Volkswagen, perdonad. Y es un coche que se ajusta mucho a esa diversión que para mí tiene. Es lo más cercana, la sensación más cercana que tuve en un delantera de calle a un Clio Cup con el que corrí yo en circuito. Entonces ese fue el motivo básico de la compra, no tanto el uso diario, no tanto que si el Akrapovic o si no el Akrapovic, no tanto el techo, más las sensaciones en la conducción deportiva, lo que comentaba, que transmite un poco menos que otros modelos, seguramente es más lento que otros modelos, pero a mí el tema que el culo se descuelgue es el punto que me hizo yo me compro ese coche. Sé que por dentro los TCRs no tienen mucho misterio, pero mi labor aquí es enseñároslo y además enseñaros que uno con 85.000 kilómetros puede estar muy cuidado por dentro. Está sucio porque el coche aún no lo hemos limpiado, o sea, desde que llegó en el camión no lo hemos limpiado, pero vamos para adentro y vais a ver que es un volante impoluto de un TCR y que es un asiento impoluto de un TCR. Para detectar un poco el uso de un GTI nos podemos basar siempre en esta zona de aquí arriba, pero lo que os vengo a hablar es más de la oreja del asiento. Como veis, este tiene un poquito de pepita salido en esta zona final de la costura en la que cambia de cuero a alcántara, pero lo hicieron muy bien con el TCR, ya que al tener justo esta zona así, más reforzada, porque justo está la costura cerrando, hace que sea más fácil de mantener. Habréis visto 50.000 GTIs MK5, MK6, MK7 con los asientos de tela y los de full cuero. Esta zona se destroza, pero se destroza apenas con 40-50.000 kilómetros. Hay gente que lo destroza si subes de una manera muy pronunciada. Si el asiento va muy delante y queda por delante el pilar, al subirte, golpe, golpe, golpe y se destroza. Otra curiosidad del asiento del TCR, no solo que la tapicería pues sea especial, que es más parecida a la que pongo por aquí arriba, que es la tapicería Honeycomb, que llevaría un 7,5 performance, por ejemplo, o un 7,5 sin performance, sería que si tú quieres asientos eléctricos en estos GTI 7,5, con el de tela o con este, no puedes. Tienes que coger los asientos de cuero para poder tener ajuste eléctrico y memoria. Si algo podemos destacar de este TCR también es el volante, que es muy icónico de este modelo, y además en este caso está impoluto, como os he dicho, 84.000 kilómetros que tiene el coche y mirad el desgaste. O sea, no hay nada de desgaste, mires por donde mires el volante. Y bueno, podemos destacar que lo hacen único por las costuras en rojo y esta línea aquí arriba que los GTI Club Sport también llevaban, pero el volante no era exactamente como este. Este coche por dentro no va tan bien equipado, motivo por el cual sale más cerca de los 30.000 euros que de los 35-36 que se podría ir uno full equip, y lo poquito que tenemos sale de origen. Tenemos los modos de conducción, vienen de origen, tenemos el Discover Media, viene de origen, el cockpit virtual, que en el 7.5, siempre que sea un performance o un TCR, viene de origen, en un 7,5 230 caballos, no viene de origen aún, y de hecho no tenemos ni control de crucero, que es un poco más dificultoso a la vista, porque bueno, ves como que te falta algo, ¿no? Sí que tenemos luces automáticas, no tenemos sistema de sonido de in-audio, que iría ubicado por aquí.
Estos altavoces de origen suenan bastante bien comparado con modelos posteriores, pero sí que es verdad que el Dynaudio pega un saltito por encima de calidad y es para mí de los mejores altavoces que hay en coches medio deportivos accesibles. Aprovecho para deciros que en los que vienen importados de Alemania, el asiento calefactable es salida de origen como en casi todos los coches alemanes, mientras que los nacionales casi nunca llevan los calefactables, otra manera de diferenciarlos. No me enrollo mucho más, vamos a probar este coche y además os podré dar una buena review de cómo funciona porque he hecho muchos kilómetros, más que seguramente casi cualquiera que está viendo este vídeo. Habré hecho tranquilamente 15-20 mil kilómetros con TCRs. Bueno, pues como os comentaba, es un coche que para mí no es la santa trinidad de comodidad para diario, pero sí que esta DSG7 se mueve bastante bien. Los primeros y segundas son las partes donde pega más tirón. De hecho, no se siente un tirón de calidad, la verdad. Se siente un tirón de que al final estás comprando un Golf, que es prácticamente una gama de entrada del grupo Volkswagen. Pero bueno, se puede salir del paso. Es este punto el más complicado. Esto es primera y segunda. Estos tirones que pegan en primera, que no acaba de enganchar bien. Pero bueno, por norma general, muy bien, y a partir de esta marcha sí que os diré que funciona a la perfección este coche. Yo soy de ir sin el start stop y sin historias, y bueno, ahora mismo estamos en el modo confort, vamos a tirar un poquito para allí y iremos viendo cómo cambia un poquito el sonido y la configuración y el tacto del coche respecto a otros modos de conducción. Sobre todo en climas lluviosos, como estamos justamente hoy, que la pista está un poquito mojada, bueno, he dicho pista, es la costumbre, la carretera está un poco mojada, sí que el coche resbala más, y os lo voy a enseñar, y siempre le digo a todo el mundo que vigile con estos coches para que veáis lo que patina de delante saliendo en segunda este coche desde aquí. Ahí no sé si se habrá notado, visto o oído en el vídeo, pero en segunda, a partir de las 4000 revoluciones, ya empezaba a perder agarre. Esto, como comentaba antes, con la llanta 18 nos pasaría muchísimo menos, hasta el punto que yo creo que a la velocidad a la que iba y en segunda no nos hubiese ni pasado. Dentro de la conducción, con las levas que tenemos por aquí, yo en estos coches, siempre que haya levas, prefiero conducir antes que con el pomo, que también podríamos cambiar las marchas. Siento que hay veces que el cambio con las levas está muy bien gestionado y es bastante rápido. Yo le voy a dar ya, y es que al momento baja, pero hay veces que sobre todo la subida de marchas se le puede atragantar un poco. Ahora lo ha hecho al momento, pero un par de marchas atrás no lo hizo al momento. Igual al bajar. Muchas veces cuando tienes que bajar 2 marchas de golpe le cuesta un poco más. Justamente ahora que lo digo, como ley de Murphy no lo está haciendo, pero bueno, es una cosa que tengáis en cuenta, que no os podéis fiar siempre de que lo haga al momento, ya que al final no estamos hablando de un coche de competición, ni un coche de Fórmula 1, ni nada por el estilo. Es un coche de calle con un par de retoques para ir rápido. Pues nada, para concluir el vídeo, os puedo recomendar siempre la compra de este coche, siempre que la hagáis con nosotros. Siempre estaré encantado, como os digo, de bajar un coche de estos. Ya habéis visto más o menos cómo suena, cómo funciona. Ya traeremos uno sin Akrapovic para que se pueda comparar un poquito en los vídeos el sonido. Pero bueno, por norma general, ya os digo, un coche que me gusta muchísimo. Y si estáis buscando uno, nos podéis escribir al teléfono que os dejamos por aquí. Siempre nos podéis escribir porque siempre tenemos alguno disponible. Es de los pocos coches que a veces tenemos en stock. Y nos vemos en el próximo vídeo.